Bien, vamos con un ejercicio en Visual Basic. El enunciado dice lo siguiente: elaborar un programa que me permita ingresar el sueldo de un trabajador, aplicar un aumento del 5% al sueldo ingresado, calcular e imprimir el sueldo total. Muy bien, primero hay que analizar el ejercicio, ¿no? En este caso, que dice, bueno, que permite ingresar el sueldo de un trabajador. Primer punto, eso. Para yo poder ingresar el sueldo de un trabajador, voy a ingresar un número, ingresar una nota, ingresar un promedio, ingresar una edad, una fecha. Para cualquier cosa que necesite ingresar, yo necesito un text box, que es ese de aquí. Entonces, ponemos el text box y lo vamos a dibujar aquí. Muy bien. Y ahora con un label vamos a indicar qué se debe ingresar ahí. Entonces, voy a escribir aquí en la propiedad text. Ingrese el sueldo, voy a poner por ejemplo, ¿sí? Ingrese el sueldo. Obviamente a esto luego lo podemos aplicar la propiedad font para cambiar la fuente del texto, ¿no? Lo voy a dejar por ahí. Ingrese el sueldo, listo. Ahora, ¿qué más dice? Aplicar un aumento del 5% al sueldo ingresado. Es decir, por ejemplo, si el trabajador gana $1000, hay que aplicarle el 5%, nos está pidiendo el ejercicio, ¿no? Entonces, en este caso sería $50, el 5%, ¿no? Entonces, luego dice calcular e imprimir el sueldo total. Por tanto, tendría que ganar el trabajador $1050 si fuese esa la cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular esto, ¿sí? Porque dice aplicar un aumento del 5%. ¿Cómo se hace eso? Es muy fácil. Para eso vamos a necesitar también un botón aquí. Un botón. Y a este botón le vamos, en la propiedad text, le cambiamos el texto que tiene dentro y le ponemos aquí aceptar o calcular, podemos poner como queramos. ¿Sí? Perfecto. Ahora, para programar tengo que dar doble clic en el botón aceptar. Y vamos aquí. Primero lo primero, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es declarar las variables. Y para declarar las variables utilizo la palabra reservada dim. Dim. Muy bien. ¿Qué decía? Ingresar el sueldo de un trabajador. Entonces voy a tener una variable para el sueldo y le voy a llamar sueldo. Luego dice aplicar un aumento del 5%. Por tanto, necesito otra variable. ¿Para qué? Para el aumento. Entonces voy a poner au, que va a ser de aumento. Y luego dice calcular e imprimir el sueldo total. Entonces necesito una para el total. ¿Sí? Repito. Elaborar un programa que permite ingresar el sueldo. Es decir, aquí necesitamos un valor. Entonces, como necesitamos un valor y no conocemos ese valor, lo he puesto en variable. Luego dice aplicar un aumento del 5%. Es decir, ese aumento es un dinero extra, ¿no? Que también es un valor al final. Y no conocemos de cuánto es, entonces también va a ser una variable. Y luego dice el sueldo ingresado. Calcular e imprimir el sueldo total. El sueldo total es otro valor que no lo conocemos hasta ahora y por tanto va a ser una variable. Ahora sí, le ponemos add, es decir, ahora vamos a poner el tipo de variable. En este caso tenemos, por ejemplo, no vamos a poner este, pero podríamos poner integer. ¿Cuál es el problema? Que integer solamente funciona para números enteros. Pero en este caso estamos trabajando con sueldos, con dinero, con moneda. Por tanto, tenemos que usar doble, que es aquel que nos permite trabajar con decimales. Lo siguiente que tenemos que hacer es asignarles valores a las variables. En este caso, a esta variable que la vamos a utilizar para ingresar el sueldo, porque recuerden que el sueldo del trabajador es el único valor que el usuario va a ingresar. De ahí el aumento y el sueldo total lo tenemos que calcular. Entonces voy a poner suel va a ser igual a ¿qué? Es decir, la variable suel va a ser igual a lo que yo escriba dentro de esta caja de texto. ¿Cómo se llama? Textbox 1. Entonces suel va a ser igual a val, es decir, el valor de quién. Siempre se va a poner esa palabra val ahí, esa palabra reservada. Textbox1.text. Perfecto. Ahora sí, vamos con lo siguiente. Ya tenemos esto de aquí, el valor que permite ingresar el sueldo de un trabajador. Esta parte ya tenemos. Con esto ya ingresa y me reconoce el programa. Ahora dice aplicar un aumento del 5% al sueldo ingresado, es decir, a lo que yo ingresé en el sueldo ingresado, es decir, en lo que yo ingresé, al valor que yo ingresé aquí en el sueldo,
tengo que aplicar un aumento del 5%. Y para esto es muy fácil. Entonces, igual tengo algunas maneras de cómo hacer esto, pero voy a hacer esta. AU. Sería AU, es decir, el aumento va a ser igual a ¿qué? Entonces, ¿cómo saco el 5%? Muy fácil. Suel por 0.05. Enter. Con esto le estamos sacando el 5%. Cuando yo multiplico el sueldo por 0.05, quiere decir el 5%. Si yo quisiera sacar el 50%, yo debería poner 0.50, ¿no? Si quisiera sacar el 50%. Si quiero sacar el 5% es 0. No, cuidado con el error, a veces se confunde y cuando queremos sacar el 5% multiplicamos por 0.5 y eso es un error, esto equivale a 50. Entonces, si es 5, tengo que poner 0.5. Si yo pido sacar el 7%, sería 0.07. Pero si yo quiero sacar el 70%, sería 0.7 o con el 0 ahí. De las dos maneras funciona. Ahora, en este caso es el 5%, entonces lo dejo así. Perfecto. Ahora sí, ya he sacado entonces el aumento recién. Ahora, aquí hay que entender algo. Voy a explicar aquí en Excel de una mejor manera. A ver. Primero, nosotros nos permite ingresar, nos dice que ingresemos el sueldo. Por ejemplo, digamos que es $1000. El aumento, es decir, si yo multiplico esto por 0.5, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Igual esto por 0.05, es decir, 50. Entonces, mucho cuidado, miren. Ese es el valor que ingresa el usuario. Es decir, lo que estamos poniendo en el text box. O aquí en este valor. Ahora, aquí el aumento que dice por 0.05 es de este valor. Es decir, de este valor general nos saca el 5% que viene a ser esto. Ahora, el programa ¿qué me dice? Calcular e imprimir el sueldo total. Entonces, ¿qué debemos imprimir? ¿O qué debemos hacer para imprimir? ¿Cómo calculo el sueldo total? Tengo que sumar esto, ¿no? Obviamente. Entonces, 1000 más 50 sería 1050. Entonces, mire, ojo, que esto, cuidado se vayan a confundir y piensen que el aumento es solamente ese valor y este lo vamos a imprimir. No, tenemos que hacer una suma. Entonces, me voy para eso, por eso tengo la variable total. Entonces, total va a ser igual que a la suma de ¿qué? Del sueldo original más el aumento. Y listo, ahora solo imprimo. ¿Sí? Punto show. Y voy a escribir a concatenar aquí. Voy a poner aquí. El total es... Y aquí pongo un ampersand e imprimo la variable tot. ¿Sí? Listo. Vamos a ver cómo funciona nuestro ejercicio. Ingresa el sueldo, dice, voy a escribir 1000. Aceptar. Mire, el total es 1050. Está perfecto, ¿no? Si la persona gana $750, aceptar, el total es 787.50 o 50, ¿sí? Entonces el ejercicio funciona correctamente.